días antes de su asesinato, el presidente John Fitzgerald Kennedy escribió un misterioso memorándum. En él exigía a la CIA información sobre ovnis. En el documento, fechado el 12 de noviembre de 1963, ordenaba revisar todos los archivos de inteligencia sobre objetos desconocidos y compartir datos con la NASA. Kennedy temía que la URSS confundiera los ovnis con tecnología estadounidense y desatara un conflicto. También proponía una misión conjunta a la Luna con la URSS, un giro inesperado en plena Guerra Fría. Pero algunos creen que había algo más. Un segundo documento, el infame Barnett Memo del MJ-12, menciona que Kennedy estaba haciendo preguntas peligrosas sobre la CIA y que no podían permitirlo. ¿Descubrió algo que lo convirtió en un objetivo? Los archivos clasificados sobre su asesinato aún guardan secretos y algunos creen que la verdad sobre ovnis sigue oculta. 1:13 del mediodía. Así abrimos la caverna de Onda Cero con tema ovni, conspiración, asesinato de Kennedy. Samuel Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Como hacía tiempo no hablábamos del tema, efectivamente, siempre es muy recurrente, ¿no? Siempre, y además es muy interesante, porque es verdad que la ufología pues tiene muchos seguidores, pero el tema de Kennedy también ha suscitado muchísima controversia y muchísimos ríos de tinta y de programas de radio que han estado hablando en torno a la posible conspiración y esta relación entre los papeles desclasificados de la era Kennedy, pues también aportan, digamos, otra dimensión, ¿no?, a toda esta circunstancia. Uno de los personajes del año, de nuevo, bueno, yo creo que junto a Aldama, está siendo de los... Aldama, el Leire Díaz, ahora hay personajes que ya yo creo que ya van a ser inmortales después de lo que pasa este año, a ver cómo termina. Pero evidentemente estuvimos en el mes de marzo, si mal no recuerdo, hablando de los documentos desclasificados sobre John Fitzgerald Kennedy, que ahí están todavía para el uso y disfrute de todo aquel que le guste el tema, meterse a indagar, ¿no?, en esos archivos. Algunos es cierto que tienen muchos tachones, por lo tanto parece ser que la verdad se ha sacado un poquito a medias, y como hemos escuchado en la voz del compañero Josep Guijarro, que participa en el Colegio Invisible de esta casa, de Onda Cero, pues ahí hablaba de un asunto que es el que vamos a hablar hoy y que nos quedó pendiente. Bueno, nos quedan pendientes tantas cosas del misterio de Kennedy que daría para muchísimas secciones y muchos programas, pero aquí lo que vamos a tratar hoy es la relación de John Fitzgerald Kennedy con el tema OVNI, porque de todas las historias, de todas las teorías que hay, sabemos que, bueno, hasta el momento no hay un culpable claro, aunque una versión oficial diga que fue Lee Harvey Oswald quién mató a este hombre. Sabemos que hay muchas teorías que decían que Lee Harvey Oswald no fue el autor único, que fue dirigido por servicios secretos de terceros países o mismamente por la misma CIA. Sí es verdad que con estos documentos parece que se ha estrechado un poquito el cerco en el que pudo haber una operación entramada por terceros países, llámese Cuba, llámese Rusia. Era un contexto de la Guerra Fría, hay que recordar los años 60, tensiones sociales en una época de profundo cambio de acontecimientos mundiales. Y bueno, yo diría que casi como en estos tiempos, ¿verdad? Rodeados de tecnología, pero yo creo que no estamos muy diferentes de aquella época de los 60, yo diría que incluso acrecentado, ¿no? Pero hay una teoría más dentro de las muchas que hay, que se habla de que quizá John Fitzgerald Kennedy tenía una información muy sensible que quería desvelar, porque pasó a la historia JFK como un presidente un poco más transparente en el sentido de dirigirse más a la sociedad, tenía un carisma muy propio. Yo creo que ningún presidente lo ha vuelto a tener, ¿no? Por mucho que haya un Kennedy ahora también en el gobierno actual de Donald Trump, yo creo que JFK en ese aspecto fue único. Y se dice que había un viejo documento que podría mostrar el asunto OVNI de fondo, que JFK quería desvelar, y que esto pudo acelerar de alguna manera el hecho de que quisieran quitarse a Kennedy de por medio, porque era una información que en los años 60 todavía era muy sensible. Así que vamos a entrar en ello, porque en medio de toda esa gran desclasificación masiva anunciada por Donald Trump en sus primeros meses de mandato, que se siguen desclasificando poco a poco, como se ha hecho en los últimos años. Eso se produjo en la primera quincena de marzo de este año, se fue anunciado a bombo y platillo, y ahora vuelve a hablarse de un memorándum que no está
no está precisamente entre esos archivos, es un memorándum que está como aparte. Es que este archivo que te voy a hablar no es de ahora, ya viene de hace mucho tiempo, pero ha vuelto a salir a la palestra relacionado con la muerte de Kennedy. Esto resulta... Claro, también dicen que no es un documento veraz, que podría ser un bulo. Supuestamente. Claro, la cosa es que 10 días antes de su asesinato en Dallas, Kennedy supuestamente había escrito un memorándum que, claro, ha vuelto a abrir el melón tan interesante de la trama actual que estamos metidos de la investigación de lo que ahora se llaman los fenómenos anómalos no identificados, los WAPs, en sus siglas en inglés. Entonces, en los años 60 en inglés se llamaban UFO, ovnis en español, ¿vale? Pero claro, un memorándum que también la CIA está un poco detrás. En este documento, JFK solicitaba un informe detallado sobre los archivos OVNI en poder de la agencia de inteligencia. Y todo esto a solo 10 días de aquel misterioso magnicidio. Esto es curioso porque mucha gente lo ha relacionado. Claro, 10 días antes, luego ocurrió esto en Dallas. ¿Qué interés tenía de verdad Kennedy en mostrar estos archivos? Que si la CIA... Bueno, un documento que tiene su fecha, 12 de noviembre de 1963. Se especula, como hemos dicho, que puede que no sea real, pero lo que vemos en el documento son los típicos tachones, el sello de Top Secret arriba, es decir, un documento que bueno, cualquier investigador de esta cosa... El documento existe, o sea, el documento existe, sí. Lo que es supuestamente escrito por Kennedy, claro. Y tal. Ahí es, digamos, donde puede estar la duda, ¿verdad? Claro, ahí se dirige, Kennedy se dirigía al director de la CIA por aquel entonces, cuya identidad está tachada, aunque en ese momento el cargo, según parece, era ocupado por John McCone. Y hay algunas frases de ese documento que dice: como ya he comentado con usted, he iniciado y dado instrucciones a James Webb, que fue el segundo administrador de la NASA, el que dio nombre al telescopio espacial, para que desarrolle un programa con la Unión Soviética de exploración espacial y lunar conjunta. Sería muy útil que usted hiciera revisar los casos de alta amenaza con el fin de identificar los datos auténticos de la CIA y la USAF, las Fuerzas Armadas norteamericanas, en contraposición a los clasificados. Es importante que hagamos una distinción clara entre lo conocido y lo desconocido en caso de que los soviéticos intenten confundir nuestra cooperación extendida con una tapadera para reunir información de inteligencia sobre sus programas de defensa y espaciales. Eso aseguraba Kennedy en su memorándum, y la orden continúa diciendo: cuando se hayan clasificado estos datos, me gustaría que se estableciera un programa de intercambio de datos con la NASA en el que los datos desconocidos sean un factor. Esto ayudará a los directores de misiones de la NASA en sus responsabilidades defensivas. Y termina diciendo: me gustaría recibir un informe provisional sobre la revisión de los datos a más tardar el 1 de febrero de 1964. Como todos sabemos, ya en esa fecha Kennedy estaba más que asesinado, por decir fallecido, pero más que asesinado el hombre, porque fue en noviembre del 63 cuando terminó su historia. Bueno, con ello lo que sí tenemos es que, les preocupaba el tema, ¿no? Claro, en definitiva, este memorándum confirmaría que en los años 60 los ovnis eran considerados una amenaza para la seguridad nacional, especialmente en el contexto de la Guerra Fría, y esto no solo por el hecho del fenómeno en sí, sino ante la posibilidad de que fueran confundidos con dispositivos de la Unión Soviética. Eso lo explica bien Josep Guijarro en espaciomisterio.com, en donde hemos cogido bastante información de este caso, y también la enfatización que dio el que fue 35 presidente de los Estados Unidos, la necesidad de que el país liderara, esto es interesante, la carrera espacial y venciera a la Unión Soviética. Pero lo más curioso es lo que dijo el propio Kennedy en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando propuso abiertamente una cooperación con la URSS para la exploración del espacio, y en particular para un programa lunar conjunto. Ese discurso es del 20 de noviembre de 1963, 2 días antes de su muerte. Esto también ha alimentado muchísimo la especulación de que, claro, ¿cómo íbamos a hacer ese acercamiento hacia el enemigo? Y si el enemigo fue el que quiso acabar con Kennedy porque pensaban que esta cooperación tenía gato encerrado. Bueno, es que hay una cantidad de teorías. Efectivamente, hay múltiples perspectivas, ¿no?, que nos aporta este documento, en el que, bueno, nos vas a hablar ahora sobre el tema de la autenticidad, ¿no? A ver si, si se acredita o no se acredita, o cuáles son, digamos, los indicios para pensar que esto fue escrito por Kennedy. Bueno, este explosivo memorándum es un misterio todavía porque no se ha podido probar su autenticidad al completo. Se sabe que quien lo obtuvo fue William Lester. William Lester es un investigador de lo paranormal, quien afirmó, según explica Guijarro en su web,
Le fue entregado bajo la ley de libertad de información mientras investigaba para un libro que estaba escribiendo, no sé si lo publicó realmente, se llamaba Una celebración de la libertad, JFK y la nueva frontera. Y esa discutida autenticidad tiene como prueba fehaciente el que un técnico de investigación de la biblioteca JFK en Boston, que quiere guardar anonimato, no pudo encontrar una copia del mismo en su archivo presidencial, que al menos en teoría contiene copias de todas las cartas de JFK, incluso las clasificadas. Pero claro, esto contribuye a una vieja teoría que relaciona una teoría, valga la redundancia, de la conspiración que sugiere que la CIA pudo haber asesinado a Kennedy para evitar la revelación de información sobre ovnis. Así que, como te digo, este asunto se conoce de manera reciente. Cuando digo reciente, del nuevo siglo. No estamos ya en los años 60, sino que estamos ya en el siglo XXI para adelante. Sí, creo que fue en 2006 o por ahí, sí, ¿no? Sí, desde 2006 fue cuando se dio a conocer este caso. Aquí en este momento era el mencionado William Lester y un ufólogo llamado Scott Waring, que también es muy conocido en el mundillo, sacaron a la luz dos memorandos en los cuales se instaba desde la Casa Blanca, desde su principal inquilino, a los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y de los diferentes comités científicos a liberar la información de la que dispusieran sobre los ovnis en cuanto se hubieran coordinado las actuaciones a seguir al respecto con otras potencias. Es decir, hace más de 10 años los medios de comunicación se hicieron eco de estos memorandos, eran muy novedosos en aquel momento, y hoy en día, tras la masiva desclasificación de documentos, han vuelto a desvelarse esta información más propia de webs conspiranoicos y revistas ufológicas, porque los documentos desclasificados no se mencionan nada con la palabra UFO. Váyanse a la página oficial, donde están los archivos desclasificados, tienen un buscador, hagan la prueba, pongan UFO y no va a salir nada. Relacionado con ovnis, nada. Pueden poner WAP tampoco, porque entonces en los 60 no estaba recogido la denominación de WAP, pero búsquenlo que no. Lo curioso es que, aunque no se encuentre nada, no es el único documento, ¿no? que puede relacionar todo esto, ¿no? No, hay otro muy interesante, este ha sido también muy debatido dentro de la conspiración del asesinato de Kennedy en la relación con ciertos asuntos que quiso desvelar antes de lo sucedido en noviembre del 63. En 1999 fue entregado a los medios por una fuente anónima que afirmaba ser un exagente de la CIA, un supuesto documento con señales como de haberse intentado quemar, porque cuando lo ves tiene como restos de que parece que le han pasado un mecherito por varias partes, ¿no? O será que lo han pintado así de alguna manera para darle ese toque de misterio. Pero vamos a pensar que este documento se intentó quemar en varias ocasiones. El título tiene puesto en el tampón arriba Top Secret /MJ12, en el que se refería al presidente, a Kennedy, bajo el código Lancer. Es decir, en el documento ya sabemos que muchas veces los documentos sobre espías ponen algunos códigos para no nombrar automáticamente una persona, y entonces a Kennedy lo nombraban como Lancer. En él se advertía que Kennedy había realizado preguntas sobre ciertas actividades secretas que no podían permitirse. No es casualidad que tenga el título de MJ12 ese documento, ya que esto se refiere al acrónimo del Comité Supersecreto, que estaba compuesto, como dice la cifra, 12 miembros mezclados entre funcionarios gubernamentales, altos mandos militares, así como de científicos, creado por el presidente Truman en 1947 tras el supuesto estrellamiento de un platillo volante en Roswell, Nuevo México, y que esto sí quedaría para otra historia, porque estos son de las muchas historias que hay relacionadas con el tema OVNI. Bueno, la verdad es que ciertamente la relación Kennedy-OVNIs, digamos que tiene varias perspectivas, ¿no? Interesante. Bueno, te sigo contando porque, como bien se cuenta en una publicación referente a este tema en espaciomisterio.com, se nutre de muchos artículos y reportajes publicados también en la revista Año Cero. En la revista Año Cero, en el año 2017, la verdad que se explayaron bastante bien en este caso. El interés de JFK por el tema OVNI, nos dicen, tuvo en realidad un motivo mucho más geopolítico. Yo pienso igual, más que dar respuesta a uno de los grandes enigmas de la humanidad. En aquel contexto que le tocó vivir, que era la Guerra Fría, Kennedy estaba más preocupado por la posibilidad de que los soviéticos creyeran que aquellos extraños avistamientos
fueran más maniobras hostiles de aeronaves norteamericanas. Eran tiempos en los que el espionaje sobrevolaba los cielos, tanto rusos como norteamericanos, pero hay que decir que los aviones espía de la CIA sobre Moscú y los países satelitales de la URSS dieron bastante por saco en ese momento. Sí. No es por ser prorruso ni nada, pero hay más historias que se cuentan. Es verdad que los rusos en este aspecto son de contar más bien poco, pero sí que han trascendido más historias de que hubo más espionaje norteamericano usurpando los cielos más que los otros, ¿no? Bueno, la única manera de que aquella Guerra Fría no se calentara más de la cuenta era evitar, claro, derribos de aviones o prototipos aéreos, porque estaba la situación tan caliente que en cualquier momento podía desatarse una tercera guerra mundial entre las grandes potencias de aquel entonces. ¿Cómo no recordar aquel derribo del Lockheed U-2 del año 60? Que eso fue un caso que estuvo, casi a puntito de comenzar el conflicto. Aquello, vaya de cochinos y todo aquello, sí. Claro. Y Kennedy incluso inició un periodo de apertura con la Agencia Espacial Soviética a través de la NASA, entonces dirigida por el que ya hemos mencionado, James Webb, para unar esfuerzos y minimizar ese riesgo. En la misma publicación referida de la revista Año Cero se menciona que Webb era un hombre muy cercano al entonces vicepresidente Lyndon B. Johnson, que parece que detestaba a Kennedy. Yo esto no lo sabía. Se cuenta que Jackie Kennedy, la esposa de JFK, defendió durante toda su vida que Johnson estaba involucrado en la muerte de su marido y jamás volvió a dirigir la palabra tras el fallecimiento de este. Estas son cosas que quedan. Sí, yo tampoco lo sabía. Se menciona, estos son ya un poco temas internos, pero quién sabe, ¿no? Siempre se ha dicho que a Kennedy desde mismamente desde su equipo de gobierno, que no le tenían tampoco en buena consideración. Sí, el propio Lester, ¿no? También manifestaba algunas cosas curiosas. Sí, el mismo William Lester aseguró que esos memorándum le costaron la vida a JFK, nombrado como Lancer, repetimos en esos documentos, y es otra teoría más a falta de demostrarse la primera. Evidentemente la carrera espacial también está de fondo, y ahí los soviéticos, hay que decir que estaban mucho más avanzados, aunque no llegaran a la Luna con cosmonautas. Es decir, que llegaron a la Luna antes, pero no llegaron con los famosos hombres que pusieron allí un pie en la Luna. Se ha trabajado mucho, ¿no?, en torno a la autenticidad de los documentos. Sí, la autenticidad de los documentos se ha debatido por analistas que incluso han estudiado las firmas que realizaba Kennedy a esos documentos. JFK, por lo visto, guardaba copias en papel carbón de todos y cada uno de esos memorandos, y ninguno tiene su correspondiente gemelo en los archivos habilitados para conservar documentación presidencial. Esto lo dice Natalie Welchover, joven periodista científica. Este argumento fue descartado cuando se demostró que todos los duplicados escritos por Kennedy no estaban duplicados necesariamente en papel carbón. Pero otro detalle que trató de plasmar esta analista es que el sello Top Secret utilizado en el documento no se correspondería con el habitualmente empleado por el servicio secreto en sus comunicaciones, que debería ocupar todo el texto y no solo el encabezamiento, una especie como de marca de agua. Sí. Pero también se ha mostrado infinidad de escritos confidenciales de la época con ese mismo tampón de tinta estampado únicamente en la parte superior del papel. Más polémica se añadió a las posibles revelaciones de Kennedy cuando en el año 1991 un oficial retirado de la inteligencia naval llamado Milton William Cooper explicó que JFK había descubierto que buena parte de la investigación sobre tecnología alien se financiaba con dinero proveniente del tráfico de armas y drogas. Aspecto interesante, porque según este personaje, Kennedy pretendía no solo explicar al mundo la verdad sobre los contactos, sino acabar con dicha financiación criminal, e incluso había puesto fecha para ello, verano de 1964, y como sabemos, tampoco pudo llegar a esa fecha. Otro elemento más para la teoría. Otro elemento más, sí, otro elemento más, si había pocas, ¿verdad? Pero otro supuesto documento desclasificado de la CIA con fecha del 3 de agosto de 1962 por un agente llamado Howard Rothberg decía que el presidente Kennedy había mostrado a la actriz Marilyn Monroe, con la que siempre, ¿no?, se ha relacionado, que tuvieron una especie de affair amoroso en privado y demás. Bueno, pues que le había mostrado a la actriz buena parte del material clasificado más sensible sobre ovnis, incluyendo supuestamente las fotografías de cuerpos conservados de entidades de otros planetas. Y eso convertía a Marilyn en una bomba de relojería. De hecho, la muerte de la bella actriz también está rodeada de numerosas teorías de la conspiración. Una de ellas, el idilio con el presidente, los escarceos amorosos y sexuales y quizás los secretos que guardaba que el mismo Kennedy le pudo confesar. Bueno, en un minuto lo que nos queda. También el tema de la detección de señales de un objeto espacial que llamó la atención. Bueno, sí, esto sí que está también de gran actualidad. Sí. Ha sido hace poco. Yo lo he visto hasta en prensa local de aquí de Badajoz que se han hecho eco de ello. Bueno, vamos a hablar
de que se han detectado señales de un objeto espacial diferente a todo lo conocido. Pero tranquilos, que todavía no es nada extraterrestre que se haya demostrado. Yeah. Es curioso, porque esto ha sido a través del radiotelescopio australiano ASCAP y el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, que se ha podido detectar a unos 15.000 años luz de la Tierra, muy muy lejos, un objeto desconocido que emite señales cada 44 minutos exactos. Serían como pulsos de ondas de radio y rayos X y con la frecuencia de una especie de reloj cósmico perfectamente sincronizado, así como lo han descrito, ¿vale? Lo han llamado ASCAP J1832-0911. Es el nombre técnico, lo siento, no le ponen otro nombre, lo han llamado así. Yeah. Quédense con el nombre ASCAP. Bueno, muchos ya lo relacionarán con una posible inteligencia extraterrestre que quiera ponerse en contacto con una civilización como la nuestra, pero de momento los científicos están analizando este descubrimiento como un proceso físico aún desconocido, porque al detectar de forma simultánea señales de radio y rayos X, sugiere que podríamos estar ante un mecanismo de emisión completamente nuevo, lo que obligaría a revisar los modelos actuales de evolución estelar. Sin enrollarme mucho con el tema científico y demás, porque todavía esto puede aburrir un poco a estas horas, los científicos apuntan que el tipo de señal no muestra modulación compleja, codificación ni variaciones que sugieren un patrón intencional o diseñado. Eso en resumen, porque la fuente emite con regularidad extrema, eso es lo que tienen claro, una vez cada 1320 segundos. Las teorías actuales se barajan posibilidades como un magnetar envejecido o una enana blanca altamente magnetizada en un sistema binario, pero hay gente que quiere quedarse con que, ¿y si ellos ya nos están llamando desde la distancia? Bueno, pues ya lo descubriremos alguna vez. ¿Qué te parece? Fascinante como siempre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de la ufología, el contacto con el exterior, pues ciertamente es un campo apasionante, ¿no? Hemos dado un repaso a no solo el tema de los ovnis en la época de JFK, sino también ha aportado Samuel algunas perspectivas, análisis en torno a todas las teorías conspirativas, ¿no?, que hay en torno al fallecimiento de... Y que continuaremos, y que continuaremos porque seguro que van saliendo algo nuevo, sí. Cosas nuevas en este campo. Bueno, pues que pasen una buena semana, amigo, y te esperamos en próximo. Igualmente, que vaya bien todo. Gracias.